Hola, ¿cómo están? Mi seudónimo es Rei Fukuro, soy ilustrador y me egresé en animación 2D. Suelo hablar de dibujo, procesos creativos y de todo lo que pasa por mi cabeza mientras dibujo. Suele ser bastante caótico, pero funciona, qué sé yo. Hoy quería mostrarles algo distinto. Mientras de fondo corre este speedpaint, les voy a contar cómo crear Siganka, mi personaje para una campaña de D&D. Todo empezó porque me invitaron a jugar D&D, a la campaña de The Wild Beyond the Witchlight. Nuestro DM nos dijo cosas muy importantes. Empezamos con el nivel 1 y que teníamos libertad total para crear el personaje. Pero yo tengo 0 ideas, porque vengo a hacer finales, así que tengo 0 ideas. Más o menos eran las 10 de la noche, había terminado de jugar Dispatch y quedé con esa depresión juego, depresión postparto, bueno, depresión postjuego, lo mismo. Donde nada te llena y no sabes qué hacer. Y puse la película de Mario de fondo, porque la verdad no vi nada. Creo que habré visto 2 escenas, como mucho, y nada más. Puse a scrollear por Twitter, así que me fui a la carpeta de guardados que tengo de todo lo que guardo de Twitter. Era un dibujo que claramente era un personaje de D&D. Después descubrí de que era un personaje de Critical Role, pero yo no tenía idea porque no miro Critical Role. Pero bueno, no importa, es lo mismo. Así que descubrí eso y dije, listo. Este personaje es un Tiefling violeta. No tengo idea cómo es este personaje. Nunca lo vi, creo que vi una escena o dos porque me la mostraban un par de amigos y nada más. Y dije, bueno, ya fue. Algo estereotípico. No es mal decir que es estereotípico hacer un Tiefling, sino que, ¿qué pasa? A veces es lo que necesitas para divertirte. ¿Y por qué elegí un Tiefling? Porque es algo que me gusta mucho. Me gusta que tengan colas, me gustan que tengan cuernos, tienen orejas raras, tienen colores, no va a fallar, no va a fallar. Así que dije, listo, me voy a divertir un rato haciendo esto. Y que además el DM nos dijo que iba a ser una campaña larga. Tiene que gustarme el personaje. Si no me gusta, no me encariño, me voy a aburrir y lo voy a dejar. Como la campaña tiene un tono medio payasesco, literalmente decidí que mi personaje iba a ser hijo de payasos. Arranqué a bocetar mientras miraba a Mario. No lo miraba, ya saben. Estaba de fondo, haciendo ruido. Ahí, colores, listo, sirve. Así que dije, ya fue. Le voy a poner anteojos. Lo voy a dejar casi ciego. Hay que nerfearlo, porque si no lo nerfeas, no es divertido el personaje. Entonces ahí viene lo que me gustó Dispatch, el juego este. Porque los personajes tienen bastantes cosas que los nerfean en vez de ser súper poderosos. Y digo, listo, esto es humano, me encanta. Yo tengo un personaje inicialmente que tiene anteojos y es casi ciego. Así que es como que reciclé un poquito la idea. En mi cabeza dice que es como que este OC creó un personaje para D&D y listo, hizo un Tiefling con su cara. Es lo mismo. Así que apareció Siganka. Siganka es un baile ruso. Descubrí que al parecer los varones tienen que saltar mucho, cosas. Por lo que leí era algo como que se usa para casamientos hoy en día, antes se usaba para otras cosas, pero no importa. Como que es algo medio tradicional. Yo dije, este va a ser el nombre. Listo, Siganka. El chiste es que Siganka tiene 2 modos. Capaz que el DM no me deja hacerlo, pero no importa, vamos a hacer de cuenta que sí me deja. Si me deja el DM hacer esto, vamos así, al caso. Tiene 2 modos, uno sin anteojos y otro con anteojos. ¿Qué pasa? Con anteojos, como saben, el chabón es ciego, entonces es más inteligente, pero es más torpe físicamente y es medio distraído. Sin anteojos, es casi ciego, se vuelve frío y calculador y es extremadamente atento a lo que escucha. La idea es que sus padres lo entrenaron en la oscuridad sin anteojos y eso le generó una especie de trauma, así que se lo saca en situaciones críticas nada más. O sea, a mí se me había ocurrido como que, qué sé yo, entrena en los bosques cuando era chiquito, lo dejaban, o sea, tenía los anteojos capaz que puestos en ese momento o no, y entonces escuchaba todos los ruidos de alrededor y entrenaba de esa manera. Así que hay que darle un trasfondo, porque si no es medio aburrido. Como que no sabes cómo manejar a un OC en D&D si no sabes su background. Si no, sos vos y no está tan divertido eso. Tenemos que actuar un poquito, es como hacer cosplay. Siganka fue criado en un circo, que ser ranger es el negocio familiar. El problema es que, como es casi ciego, fue visto como un fracaso dentro de la familia. Así que desde adolescente vive solo, tomando trabajos como puede, tiene mala reputación. Es porque casi nunca se saca los anteojos. Bueno, algunas personas saben que puede hacer cosas increíbles, pero no entienden cómo, o sea, no preguntan, no lo contratan para estar al lado de él. Y otros literalmente lo buscan para aprovecharse de él o lastimarlo. También tiene una bolsa enorme. ¿Por qué? ¿Por qué tiene una bolsa enorme? Porque primero pensé que es nómade. Segundo dije, listo, ¿dónde tiene el arco? Porque para mí es bueno usando arcos, es bueno usando dagas, así. ¿Dónde los tiene? Entonces, por arte de magia, tiene un bolso enorme, que es más o menos la mitad de su cuerpo. Funciona igual que las carpas de Harry Potter. El chabón mete todo ahí adentro y tiene toda su casita ahí. Mientras dibujaba, quería que visualmente no se vea confiable, ¿no? Porque como tiene mala reputación, no tenía que verse confiable. Para que lo veas y pienses, este tipo no puede ser un ranger, no va a lograr nada. Vos lo ves y decís, ¿y este ridículo
el ridículo ese es mi nene. Tiene la piel roja. ¿Cuál es el color opuesto? Verde, amarillo, azul, cualquier cosa. Es un colorinche. Entonces toda su ropa es verde, con tirantes un poquito más amarillentos, un poquito más celestes. Esta vez no peleé tanto con la pose. Quería hacer algo simple. Mayormente suelo buscar un poquito más, pero como es un diseño para mí, no sobrepensé tanto. El mood board fue básicamente entrar a Pinterest, buscar tieflings de D&D y gente vestida de payaso. La idea de buscar los tieflings de D&D es porque quería ver más o menos cómo la gente los dibujaba, cómo los diseñaba, si es que les agregaban algún par de cosas, si qué tipo de cuernos usaban, si es que había algo característico en específico. No tenía ganas de leer y buscar en el mismo texto diciendo estos tieflings están diseñados por estas cosas y están pensados de esta manera. No. Soy artista, es más fácil mirar. Vi que hay gente que le ponía que tenían 2 colas. Yo dije, esta es la mía, tiene 2 colas, no una, 2. Que no se note lo furro. Y lo de la gente vestida de payaso, a mí me gustan mucho los payasos. En el proceso de todo eso, descubrí que había 6 tipos de payasos, 6 o 8, no sé, yo entendí 6. Ahora eran las 2 de la mañana, tengan piedad. Así que el mío mezcla telas, tul, corina, nada combina. Ese es el punto, o sea, el chabón no tiene idea de nada, él cree que eso sirve. Porque tenés payasos que son goth, tenés payasos que son colorinches, tenés payasos que son más pastel, tenés un montón de cosas. Y todos tienen su estética. No tiene estética, punto. Una amiga después me dijo que sus zapatos hagan el mismo ruido que Bob Esponja. Obviamente va a hacer ruido mientras camina. Poco Ranger de su parte, me encanta. Últimamente tengo bastante inseguridad en mi forma de pintar. En el dibujo, no tanto, en el line art no tanto. Es como que sé que mi estilo fluctúa bastante y ya lo acepté. Es como que, bueno, ya está, es parte de mí. Que me obligué a volver a lo básico, colores planos, tipo todo flat. Sombras planas, también a lo estilo anime o a lo cómic, como a lo cómic más yankee. Hice el liner fino para pintar más rápido. Usé una herramienta que es el lazo de Clip Studio. La verdad, si la sabes organizar bien, la lees, porque tenés que sentarte y leer y decir, esto hay que hacer. Funciona re bien. No como yo, que durante varios meses la usé mal, pero bueno, eso va a caso aparte. Yo me di cuenta después de que había una función ahí que decía, ok, esto tengo que tocar, listo, ya está. Con eso, funca. Lo que no es rápido es decidir los colores. Cambié como 40 veces los colores. No se nota en el timelapse. La idea era usar 5 colores base. Esto me ayudé con Adobe Color. Lo redescubrí hace poco. ¿Viste cuando encontrás herramientas nuevas y decís, uy, qué interesante esto, lo voy a usar, y lo guardás y no lo volvés a usar? Y después, cuando es el momento crítico, decís, ¿cierto que existe eso? Bueno, Siganka es lo mismo. Adobe Color es lo que me pasó y yo pertenezco a este grupo de que se olvida de hacer cosas. Por ejemplo, Siganka, que se tiene que sacar los anteojos para hacer momentos críticos. Bueno, lo mismo, acá me pasa lo mismo. Agarré el Adobe Color, hice 2 fotos, de ahí saqué los colores más o menos del bichito. Hice 2 fotos de payasos, para más o menos tener una idea de 5 colores y listo. Para las sombras usé sombras planas porque me obligué. Solo una de color turquesa. En el sketchbook lo uso un montón. Uso unos resaltadores más baratos que encuentro. Queda muy bien para las sombras. Después de eso le agregué una luz blanca, finita, una línea, qué sé yo, solamente en las cosas que reflejaban la luz, por ejemplo el pelo, los anteojos, los ojos, lo que tiene cuerina, los zapatos. No sé si le agregué algo más, creo que no. Para cerrar hice 2 capas de degradado con superponer y otra con multiplicar, también en turquesa. No es tan turquesa, quizás una es más azul y otra es un poquitín más celeste, pero es como que rondan en esos colores. Le dan más profundidad al personaje. Entonces, cuando ya haces un color plano y después le agregas ese un poquito de profundidad, re va. Bueno, y así nació el señor Siganka, el pobre pibe. Es un ranger, tiefling, hijo de payaso, ciego, poco confiable y probablemente un desastre. Es muy probable que traiga más cosas hablando de personajes o de cómics, o eventualmente quizás enseñe alguna que otra cosa más de dibujo. Bueno, eso, gracias.